Bueno, muchas gracias por la invitación al centro y gracias a ustedes por estar acá un viernes a las 20:15. Debe haber cosas más interesantes que hacer que escucharnos. Yo a las 21:15 tengo clases, o sea que es peor todavía. Pero es un gusto para estar acá y fue un placer escucharlo a Gustavo y a Gabriela, que la verdad que tienen una visión muy original y muy buena. Las preguntas que la doctora Fossati planteó es como cuando le preguntaban a Rousseau por qué en lugar de escribir de política no se dedicaba a ella, en el año 1760. Y él dijo: un campo demasiado vasto para mi cansada vista, siempre fijada en objetos más próximos, ¿no? Esa fue la respuesta. Y las preguntas tuyas son un campo vasto, pero las vamos a responder. La invitación dice: la justicia, el ideal, una realidad, ¿no? Una experiencia real. Ese es el título, está muy bien el título. Primero le voy a decir que la justicia es un concepto indeterminado, ¿no? Yo un día pregunté en clase: ¿qué es la justicia? Y un chiquilín me dijo: que me den la razón. Y esa fue la mejor respuesta de justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Que me den la razón. O sea, no importa quién tiene razón, que me den la razón. O sea, la justicia es un concepto indeterminado, tiene miles de definiciones. Lo que nosotros tenemos que hablar, o por lo menos lo que me gusta hablar a mí, es de poder judicial. Nunca digo la justicia, pero entiendo que está impuesto el término de la justicia. Y el poder judicial funciona en forma perfecta en todas las ramas del poder judicial, excepto en el penal, donde están los fiscales. Porque el Poder Judicial es el derecho de los juzgados de familia, juzgados de aduana, juzgados laborales, concurso, de lo contencioso administrativo, de menores, civiles, de violencia de género y otros más que se me escapan, aduana, y ahí no hay ningún problema. Funcionan bien. O sea, las quejas que hay son de presupuesto, siempre son las mismas, pero 600 jueces en toda la República, que hacen una carrera de 30 o 40 años, se reciben de abogados, van a una escuela de jueces, salen de la escuela de jueces y los mandan de jueces de paz a Minas de Corrales, ahí están hasta 4 años, no más tiempo para evitar que en una pequeña población el juez se haga amigo de los vecinos y eso termina influenciando en su sentencia. Dije Minas de Corrales como puedo nombrar 800 poblaciones más pequeñas. Después ese juez de algunos años pasa a una capital departamental y después va avanzando. Esto no sé si está bien o está mal, pero es la solución. Se va arrimando a capitales de Montevideo, departamentales de Montevideo. La doctora fue jueza, así que lo puede confirmar, tiene la doble investidura. Y cuando llegan a Montevideo llegan con cierta edad, bastante experiencia, mucha experiencia, porque se recorrieron buena parte de la República, fueron juzgados de paz, juzgados de letrado que atienden todas las materias en algunos departamentos, y luego juzgados de letrados especializados en algunas materias. Entonces, claro, cuando uno llega a un juez a Montevideo, ya es una persona formada. Por lo tanto, el Poder Judicial funciona perfectamente. En lo personal no tengo queja del Poder Judicial. Se dicta una sentencia, el que no está de acuerdo con la sentencia presenta un recurso, y si el tribunal entiende que el juez de primera instancia actuó conforme a derecho, va a confirmar la sentencia, y si entiende que no es así, le va a revocar la sentencia. Y si se dan determinadas circunstancias de materiales, digamos, y procesales que no interesan, puede ir a la Corte Suprema, y la Corte Suprema puede. Es decir, que el Poder Judicial es un poder que funciona bien en el Uruguay y que está organizado de forma tal que con los poderes judiciales digamos, que nos podemos comparar, yo creo que es un muy buen Poder Judicial, ¿no? Los ministros de la Corte llegan por antigüedad. En la Constitución del 67 se agregó un inciso a la manera de elegirlos, y que decía que si el poder político no se ponía de acuerdo en quién iba a ser ministro de Corte, a los 90 días automáticamente asumía el juez más antiguo de un tribunal de apelaciones, y ahí le toca a cualquiera.
Eso es muy bueno. Y la clase política, por decirlo de alguna forma, o el sistema político en los últimos años ha dejado que eso suceda. O sea, no elige los jueces de la Corte y entra el más antiguo. El más antiguo puede ser comunista, derechista, blanco, colorado, frente amplista. Es el que tiene más antigüedad en el Poder Judicial, que por algo tiene más antigüedad. Es decir, su ideología no importa o importa relativamente porque por algo llegó a donde llegó. Entonces, el primer título, la justicia uruguaya es muy buena. Lo que pasa es que la fiscalía no es justicia. Entonces ahí estamos en otro ámbito. Es un servicio administrativo, como dijo la doctora y también lo dijo el doctor Subía. Entonces, la justicia uruguaya es excelente en su estructura, son 600 personas. O sea que el Poder Judicial tiene 600 jueces. Esos 600 jueces tienen en sus espaldas dictar justicia en todas las materias, en toda la República. Entonces yo en ese aspecto soy un defensor del Poder Judicial, porque la justicia es eso, es un gran entramado judicial, que incluso tuvo modificaciones, porque originalmente incluso había jueces de paz rurales, que en cada sección de Uruguay tenía que haber un juez, pero otra época eso desapareció. Entonces, en ese tema tenemos que tener presente eso. Ahora, nosotros hemos confundido el Poder Judicial con la Fiscalía y la materia penal, que la materia penal es una materia de las 30 materias que tiene el Poder Judicial. Es una más, como está la justicia de trabajo, la justicia de aduana y todas las que le nombré, y la justicia de familia, etc. Ahora, ¿qué pasa? Como bien dijeron los expositores, y muy bien, mejor que yo, eso se cambia, se crea una nueva fiscalía, un nuevo sistema. Ese sistema lo votan todos los partidos políticos por unanimidad. Es decir, que el fiscal Díaz, que Tabaré Vázquez, todo es cierto, pero el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, el Frente Amplio, los otros partidos no existían, Cabildo, por ejemplo, no existía, el PERI tampoco, que tienen representación parlamentaria, fue unánime la votación. O sea que nadie tiene legitimidad hoy para hablar en contra del sistema, porque ellos fueron los creadores del sistema. Lo que pueden decir es que se equivocaron. Entonces, estos datos para mí son importantes. Se crea la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado. La Corte Suprema entiende que eso es constitucional, ahí es opinable. Los servicios centralizados, el constituyente los pensó para Antel, el puerto, el correo, el INAU, son servicios centralizados, pero no para la Fiscalía. Pero la Corte parte de la base de que el legislador no aprueba leyes inconstitucionales. Ese es un principio de la Corte. Entonces, a no ser que la inconstitucionalidad sea muy, muy grosera, muy, muy evidente, la Corte subsana diciendo que todas las leyes que para la academia pueden ser inconstitucionales, para la Corte no. Por lo tanto, le dio la constitucionalidad a la Fiscalía. Eso fue muy importante, porque yo personalmente ya le dije a Gómez, al doctor Gómez, él estaba incorporando unos artículos en una ley de presupuesto, y yo le hice ver que eran inconstitucionales, y él me decía, sí, son inconstitucionales, pero como la Corte dice que no, yo los incorporo igual. Entonces, él eso tenía razón. Entonces se crea la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, o sea que tiene el formato de empresa pública. Y los fiscales, no voy a nombrar ninguno, podría nombrar, ustedes los ven en televisión, son muchachos jóvenes, muchos de ellos, que se recibieron hace 3, 4 años, fueron al interior, vinieron rápidamente. Entonces, muchos de los fiscales que están hoy resolviendo temas no tienen la experiencia que tienen los jueces, porque los jueces el juez tiene una larga trayectoria antes de que lo va formando a través de los años. La Fiscalía no tiene esa experiencia, entonces ellos no tienen responsabilidad porque los designan. Con respecto a que falta gente, eso yo lo voy a tomar con pinza, porque yo creo que el Uruguay, en proporción a sus habitantes, es el país que tiene más fiscales de América del Sur, en proporción a su población. O sea que fiscales no faltan, y no faltarían si tomamos ese índice. Ahora, ¿qué pasó? Se organizó la Fiscalía como un servicio centralizado, como bien dijo la doctora. Entonces,
todas las denuncias y todos los fiscales además piensen lo siguiente, para que vean lo malo que es esto, los malos que hicieron todos los partidos políticos sin excepción. Antes había fiscales en todas las materias. No, la gente no se podía divorciar si no había una vista fiscal. Había fiscales de menores, fiscales de familia, fiscales de aduanas, fiscales de hacienda. O sea que los fiscales que había atendían todas las materias sin ningún problema. Después el sistema político fue eliminando la fiscalía en todas las materias. Incluso quisieron eliminar al fiscal de Hacienda, que es el único fiscal que está en la Constitución. Y me acuerdo que yo le dije, escúcheme, el único fiscal que figura en la Constitución, ustedes los van a eliminar. Entonces de onda lo dejaron, ¿no? Pero porque si no también arrasaban con el fiscal de Hacienda. Él, que es el único fiscal que nombra la Constitución, además del fiscal de corte. Entonces, ustedes piensen que hace 8 o 9 años atrás, la fiscalía no existía, el Poder Judicial para mí funcionaba, lo que decía el doctor Subía, que había gente procesada sin sentencia, es cierto, pero ahora me voy a referir a eso. El Poder Judicial funcionaba, los fiscales atendían todas las materias y nadie sabía quién era el fiscal. Yo desafío a ustedes, no sé, los doctores que están presentes, que me nombren un juez. La gente no sabe quiénes son los jueces, porque los jueces no tienen presencia pública, y la gente no sabe quiénes eran los fiscales, ni siquiera sabían quién era el fiscal de corte, porque eran personas que se dedicaban a su trabajo estrictamente técnico, profesional, y a la naturaleza para el cual habían sido electos. Entonces, los jueces hoy, la gente sigue sabiendo quiénes son los jueces. Además, la persona que se dedica a la judicatura, no todos, pero ya es una persona con un perfil distinto. El que se dedica a la judicatura es una persona que es un abogado que no ejerce y que tiene digamos, cierto gusto por el derecho que no es el ejercicio de la profesión, y que tiene una vida. Yo me acuerdo que yo conocía un matrimonio que el esposo era ministro de un tribunal y estaba en Punta del Este y lo invitaban a muchas fiestas y no iba porque era ministro del tribunal. Y yo le decía, ¿por qué no vas? Y dice, no, porque soy ministro de un tribunal. Y la señora se enojaba porque se perdía la fiesta, porque él no iba, porque está mal visto, pero el ministro del tribunal de Bermuda tomando. Y yo no sé si está mal visto, pero bueno, tenías ese pudor. Lo cierto es que los jueces son eso, la gente no los conoce, porque hacen su trabajo. Los jueces penales hoy no tienen trabajo, están contentos, porque todo el trabajo lo hacen los fiscales les llevan todo el paquete armado y el juez hace una especie de control. Entonces, el derecho funciona, el Poder Judicial funciona, y en el aspecto penal, que es la rama del derecho que entiende en la libertad de las personas, es tal vez el más importante. Los otros se entienden en temas familiares, que son importantes, en temas patrimoniales, que también son importantes, pero en el tema de la libertad de la persona, tal vez sea una rama del derecho o del Poder Judicial muy importante, porque ahí se juega justamente eso, el segundo valor después de la vida de un ser humano. Entonces, este sistema que se creó es un sistema administrativo. Los fiscales, el sindicato de fiscales dicen magistrados y no son magistrados, la ley lo dice expresamente. No son, por eso te digo. O sea, decían magistrado, porque magistrado, increíblemente, el concepto constitucional de magistrado a mí no me suma nada, pero para la Constitución yo soy un magistrado, porque son las personas que ocupan determinados cargos, no importa, no tienen por qué ser jueces ni fiscales. Pero lo cierto es que se creó esa fiscalía como un servicio descentralizado que tiene una función administrativa, no jurisdiccional. Por eso, para pedir una orden de allanamiento, como decía la doctora y el doctor Subía, siempre hay que ir a pedirle al juez, porque ellos no tienen la competencia. Pero ellos tienen la competencia de decir, este caso no lo atiendo, ¿no? Este caso lo archivo, este caso no me interesa. La solución de la doctora de la querella privada es notable. Eso ya te digo que sí. Claro, porque incluso en todo lo que sea de contractual, no tiene sentido. Si hay una estafa o algo que tiene que ver, una eventual denuncia penal como derivado de una relación contractual, la verdad que no tiene sentido, porque la persona lo que quiere es recuperar el bien, no que el otro vaya preso. No le suma que vaya preso el que no le pagó el cheque, el que no cobró el cheque no le suma que el otro vaya preso, le suma que le pague el cheque. Entonces está muy buena esa solución y se podría impulsar perfectamente y no tendría ningún inconveniente desde el punto de vista constitucional. Los fiscales no son imparciales, eso lo dice la ley.
el estatuto. El que es imparcial es el juez. O sea que el fiscal, al no ser imparcial, puede inventar prueba. Puede hacerlo cualquier cosa, porque no es imparcial. Y la ley le dice que no sé. Y yo le pregunté al fiscal un día en el Parlamento. Y él me dijo, no, los fiscales no somos imparciales. Somos parciales. Y si a mí se me ocurre perseguir a una persona, la persigo. Bueno, así funciona la fiscalía hoy. Entonces el doctor Subía dio una linda charla sobre cómo funciona la fiscalía, la doctora Fossati también, y son los que saben. Yo no voy a entrar en eso, pero esa es la realidad. Los fiscales resuelven, en este caso lo atiendo, en este caso no lo atiendo, en este caso lo negocio, en este caso no lo negocio. Ahora piensen ustedes que los abogados de traje de alpaca y cadenas de oro, o sea, algunos penalistas, no como el doctor Ravera, que es penalista también, pero no tiene traje de alpaca ni cadenas de oro, atienden el 5% de los delitos penales. O sea, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, de la cual soy amigos, ellos tienen, en la cartera es el 5%, el 95% de los delitos los atienden los defensores de oficio, que son 280 en todo el Uruguay, que a quién pertenecen, al Poder Judicial. Y el Poder Judicial funciona, porque los defensores de oficio ustedes los ven a veces diciendo queremos ser un ente autónomo, están buscando una autonomía funcional, o deberían nombrar más, pero de esas 280 personas, si dicen que hay 30.000 rapiñas, 40.000 hurtos, 400 homicidios, etcétera, ustedes saquen, bueno, todos los delitos sexuales, que son miles, la violencia de género, la violencia doméstica, saquen un 5%, que son los que atienden los abogados penalistas particulares, que todos los conocemos. El otro 95% lo atienden esos 280 defensores de oficio. Entonces, ese sistema, que hacen un esfuerzo tremendo. Si los fiscales hacen un esfuerzo, imagínense el esfuerzo que hacen esos defensores, que eso sí tienen que, no pueden decir no lo atiendo, tienen que atender a todo el mundo. Entonces, lo que hizo el sistema político fue incrustar en un poder judicial que desde el punto de vista formal, con algunas críticas que se hicieron acá que yo comparto, pero que se podrían haber resuelto, funcionaba bien. Se creó un sistema de naturaleza penal para los temas penales que no los resuelve el Poder Judicial, lo resuelve un servicio descentralizado. Yo tengo una teoría, con la doctora tiene la de ella, y Gustavo impuso la de él. No, pero eso del Estado paralelo. Es decir, el sistema político creó un Estado paralelo, eso es lo que yo sostengo, que le permite tomar determinadas medidas de gobierno que de repente para la opinión pública pueden ser incluso un delito, pero como previamente se creó la ley que permite hacerlo, luego la investigación no prospera. Por eso la mayoría de los fiscales, cuando archivan esos casos que todo el mundo está esperando a ver qué hacen, dicen fue un desastre, fue horrible, hubo desprolijidades, irregularidades, pero no hay delito, porque primero crearon la figura que se le permite hacer eso. Y eso también tiene que ver con el formato de la fiscalía, porque creando una fiscalía como un servicio descentralizado que depende del Poder Ejecutivo, Ministro de Educación y Cultura y Presidente de la República, hay un nexo. Antes los fiscales era un servicio desconcentrado del Ministerio de Educación y Cultura, un tema un poco técnico y aburrido, no se lo voy a contar, pero le daba más libertad a los fiscales. Y el fiscal de corte era una persona que nadie sabía quién era, hoy todos saben que es Díaz, que es Gómez, ahora que es Ferrero, que sí, que se elegía por esa mayoría que indica la Constitución. La Constitución pensaba en un sistema bipartidista, por eso desde el 67, cuando eran dos partidos, todo se resolvía fácilmente, aunque con quórum alto. Hoy se necesitan 19 senadores para nombrar al fiscal, la coalición republicana no los tiene, el Frente Amplio tampoco los tiene, pero no se prestan los votos para nombrar a ninguno. El proyecto de Gustavo, que ya se lo dije a él, por eso no tuve problema en decírselo, es un triunvirato que es muy malo, porque sería poner en la fiscalía a un político, uno del frente, uno blanco, como dijo él, y otro de no sé quién, de Cabildo, Colorado, y ahí se desvirtúa la fiscalía. El fiscal no importa si es blanco, colorado, sea lo que sea, el fiscal tiene que ser una persona
Por ejemplo, yo presenté un proyecto, ya que hablamos de los proyectos que no se va a aprobar, copiando el de la Suprema Corte, que dije, el fiscal dura 10 años en su cargo. Si al llegar o cesa por 70 años de edad o por fallecimiento o incapacidad. Bueno, si eso sucede, si el Poder Legislativo no nombra al fiscal con los 3/5 que la Constitución establece, que asuma el fiscal más antiguo. ¿Y quién es? Y no sé quién es. ¿Y a quién vota? Y la verdad que no me importa a quién vota. Por algo es el fiscal letrado más antiguo de la República. Me imagino algún mérito jurídico tendrá. No sé lo que piensa políticamente, no interesa. Incluso la explicación para que la Asamblea elija a los ministros de la Corte es una explicación un poco extraña. Porque si se da cierta circunstancia, ingeniería que nunca se dio en el Uruguay, el presidente de la Suprema Corte puede llegar a ser presidente de la República. Tiene que darse cierta circunstancia jurídica que no haya antecedente. Bueno, pero veníamos de la dictadura, sí, ahí tenés, de ser ejemplo. Bueno, cuando ganó el presidente Sanguinetti la presidencia, el presidente Gregorio Álvarez no le quería entregar la banda y Sanguinetti no quería recibir la banda, más era ridículo que se entregaran la banda. Entonces nombraron a Rafaela Diego, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la República por 30 días, una presidencia interina para que recibiera la banda y entregara la banda. Bueno, pero ahí se aplicó ese artículo de la Constitución. Entonces, el constituyente dijo, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia puede llegar a ser presidente de la República, nosotros tenemos que saber quiénes son los que están en la Corte de Justicia, porque no vaya a ser que nos toque un presidente. Pero con los presidentes que nosotros hemos tenido, los ministros de la Corte de Justicia bien podrían haber sido. O sea, no creo que descalifiquen como presidente un ministro de la Corte de Justicia, además una presidencia muy breve, porque tiene que llamar a elecciones para que se conforme nuevamente. Por lo tanto, en ese aspecto, en el aspecto de la querella privada me parece una buena solución. Nosotros hicimos un código entero nuevo, que eso la doctora no sabe. Nos juntamos con el diputado Subía, el diputado Colman del Partido Nacional y la Asociación de Abogados Penalistas del Colegio de Abogados, y redactamos un código entero que lo vamos a presentar ahora, que cambia, que es una mezcla de lo nuevo con lo anterior, que no se va a votar también, ¿no? Pero por lo menos lo vamos a presentar. Y ahí nosotros lo que proponemos es que el Poder Judicial adquiera nuevamente el estatus de dictar justicia, porque el único que dicta justicia es el Poder Judicial, y una serie de delitos que yo diría para el que los sufre son graves, pero en realidad son menores en el abanico, que se arreglen por acuerdo privado o con el sistema que actualmente que tiene la Fiscalía del acuerdo entre partes, claramente propuesto por el fiscal entre los abogados de las partes, y para ciertos delitos que se vaya al sistema anterior. Entonces, de este sistema que es anglosajón, ajeno a nuestra cultura jurídica y que, como bien dijo la doctora, no encaja porque tenemos otra matriz, sacar algún aspecto que no es bueno tampoco, pero por lo menos desahoga esa gran cantidad de juicios que hay, los podríamos desahogar. Y volver a lo anterior, si lo anterior funcionaba. Esa expresión de Zaffaroni, tenemos procesados sin sentencias, tenemos presos sin sentencia, porque los jueces dictaban procesamientos con prisión, y luego dictaban la sentencia a X cantidad de tiempo. Entonces eso era cierto, es cierto. Pero también es cierto que con ese sistema los jueces se negociaban también, porque tú eras jueza, fuiste jueza, y con el sistema anterior, yo me acuerdo que los jueces hablaban con los abogados y decían, bueno, ¿qué hacemos con este? No en casos importantes, pero a veces en casos menores, decían, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? El juez hablaba con los abogados. Entonces, no es que se negociara el delito, pero había una conversación. Entonces, para mí la solución es, y voy a decir dos cosas para terminar: la querella privada me parece muy bien, la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado me parece muy mal, que el fiscal general tenga ese predominio y esa preeminencia pública es propio del sistema, porque el fiscal general es como el presidente de ANCAP, desde el punto de vista funcional, o el presidente de Antel, es lo mismo. Lo que pasa es que Antel, no sé, es noticia si trae el 5G y ANCAP si sube la nafta. Pero en el tema penal, el presidente del Servicio Centralizado Fiscalía está todos los días en la prensa, porque es eso. Entonces la presencia pública que tiene es por la naturaleza del cargo. Incluso voy a contar una anécdota. Cuando se crea la Fiscalía como servicio descentralizado,
van constitucionalistas a asesorar al Parlamento y uno de ellos le dice en broma a los legisladores de la época: lo que pueden hacer es poner en la ley que la Constitución no se aplica. Digo, dice, no lo van a poner, pero no sé, se lo digo así de simpático. Y pusieron en la ley que a los efectos de la presente ley el artículo tanto de la Constitución no se aplica. Es una cosa insólita, ¿no? Pero eso está en la ley, que es el control de los actos, que el Poder Ejecutivo puede controlar los actos de los directores de los servicios descentralizados. Entonces pusieron un artículo en el cual el presidente de la República no pudiera controlar los actos de un fiscal, pero si es un servicio centralizado, puede controlar los actos. Si no puede controlar los actos, no es un servicio centralizado. Entonces crear una figura, como ya le dije un día al ministro de Corte, inexistente en el derecho uruguayo, es peor que inconstitucional, es inexistente. Entonces, el sistema, como dijo un juez en Pando un día que yo estaba en una audiencia, era el mes de mayo. Y dice, bueno, voy a fijar audiencia para septiembre. Y el abogado de la otra parte, que era un abogado del ministerio, dice, ¿qué fecha de septiembre? Perdón, dice, 13 de septiembre del 2025. Entonces el abogado le dice, pero estamos en el 24. Y el juez le dice, sí. Y me acuerdo que como un prócer dijo, el Poder Judicial es un servicio y el servicio no funciona. ¿No? Esa frase me quedó. Pero no funcionaba porque el juez de Pando atendía Progreso, La Paz, Las Piedras. Después se crearon juzgados, entonces ahí funcionó. Entonces, lo que quería decir es que el Poder Judicial funciona muy bien. La justicia, como se dice en el título de la ponencia, la justicia funciona muy bien, porque nadie habla de los temas de los juzgados, nadie los nombra, nadie conoce a los jueces, no hay conflictos. Lo que no funciona es una rama de la llamada justicia, que es la justicia penal. ¿Por qué no funciona? Porque no está en el Poder Judicial. Porque si todo funciona en el Poder Judicial, está fuera del Poder Judicial, no funciona. Funciona en la Fiscalía. La Fiscalía le lleva al juez el tema resuelto. El juez en algún caso puede revisar o puede oponerse, pero no lo hace, de hecho no lo hace, porque si todas las partes están de acuerdo, ¿para qué va a entrar él a entorpecer eso que se resolvió? Y la gran mayoría de los casos penales, el 95% de los casos penales se arreglan por acuerdo. La doctora hizo 14 juicios, y es un récord, porque no hay juicios. Solamente el 3-4% de las denuncias penales van al juicio, como uno lo ve en las películas de Estados Unidos, o como debería ser el juicio ordinario, es oral y público. Todo lo otro se llega por acuerdo, o sea que no hay una justicia penal, como dice el doctor Subía, porque no se dicta una sentencia de acuerdo a una conducta, sino que el preso está en un sótano, esa es la realidad. El abogado está arriba con el fiscal, dice, bueno, ¿qué hacemos con este? Bueno, no sé, lo mandamos, le damos 7 meses, no, dale 5, no, mira, le doy 6, pero en una chacra. Bueno, está 6 en una chacra, no es tan malo como... Y así es así como se resuelve. Por eso no funciona. 2 temas finales rapidito. Muy interesante la postura de la doctora sobre si la Fiscalía es un servicio descentralizado, apliquémosle las normas a un servicio centralizado. Eso tiene una coherencia absoluta. A mí todavía me cuesta asumirlo, porque yo pienso que habría que tener la Fiscalía como lo dice la Constitución, volver a la Fiscalía de la Constitución, no a la Fiscalía de la ley. Ahora es cierto, tiene lógica, si la Fiscalía es un servicio descentralizado y los directores de los servicios descentralizados, como los docentes autónomos, como supo ser un gran director, nuestro amigo Alonso, que ANCAP se lo perdió, y que tiene un presidente que no debería ser presidente, esto lo digo entre paréntesis. El presidente de ANCAP no puede estar un día más en la presidencia de ANCAP, porque el otro día en un programa de televisión, hablando de un proyecto que no va a pasar, porque los proyectos acá son todos humo, hablaba de nuestro proyecto, y el proyecto era de una empresa chilena. Y después cuando una periodista con buen tino, como decía Rubén Lena, le dice, dígame, ¿el agua que van a usar la van a pagar? Y el presidente de ANCAP le dice, ¿qué agua? Los 8 millones de litros que van a usar por día para hacer el hidrógeno. Y el presidente de ANCAP le dice, ¿y a quién se lo van a pagar? ¿A Brasil?
Y la periodista le dice, no, a Uruguay. No, pero el agua del río Uruguay es brasileña. Entonces esa persona no puede estar dirigiendo ANCAP, porque si no, ni siquiera reconoce ni siquiera le reconoce soberanía al Uruguay, al Estado uruguayo sobre el agua del río Uruguay. ¿Se imagina cómo puede estar presidiendo ANCAP? Y yo lo tengo acá y lo voy a... Empresa, porque es el primero que podría entrar en producción. Tengo entendido que el agua que se necesita para llegar a producir este hidrógeno verde, que por cierto estaría previsto que se tomara del río Uruguay, va a ser de 8.600.000 litros por día. Y se va a tomar esa cantidad todos los días. ¿Está previsto que el fabricante pague por el uso de esa agua? ¿A quién? ¿A Brasil? No, Uruguay. ¿Por qué a Uruguay? Porque la va a tomar del río Uruguay en nuestro territorio. Pero esa agua viene de Brasil. Bueno, este es el presidente de ANCAP. Se da cuenta que la persona que maneja la empresa pública más importante del Uruguay dice, el río Uruguay no es uruguayo, es brasileño. Yo no sé cómo esta persona... Y mira que el único que se dio cuenta fui yo. Porque es más importante el tema, el presidente andando en moto sin casco, que no le mueve a nadie la aguja, a esta persona que preside ANCAP y que dice que el agua del río Uruguay es de los brasileños. Así que, ¿cómo nos va a defender en el negocio con el hidrógeno verde cuando es nuestra empresa? Para terminar, dos cositas, voy a hablar de los militares. Ese tema, la Constitución dice que un servicio descentralizado, el directorio se nombra por 3/5 de integrantes del Senado. Y si en 60 días el presidente no consigue el permiso para nombrar al director, automáticamente lo nombra con una mayoría simple, o sea, más de la mitad, como decía un profesor nuestro, porque la mitad más uno, si es impar, hay que cortar un ser humano por la mitad. Entonces, él decía, diga más de la mitad y no la mitad más uno. Eso podría ser interesante y ahí se resolvería. El tema es que cada vez que cambie el gobierno, cambiaría el fiscal general y hay que ver cómo se integra el directorio, si con 1 o con 3, porque es otra. Pero son. Ahora tenemos uno. Hay uno. O sea que eso sería un tema para estudiar. Con respecto a los militares, que es un tema que interesa siempre el centro acá, y termino con esto, perdone la extensión. Por favor, está de buen tiempo. Las personas que están, los militares que están presos en Domingo Arena y en el otro cuartel, lo más que se puede conseguir, si se consigue, a pesar de los esfuerzos de los doctores, que algunos de ellos no están acá pero trabajan muy bien, es la prisión domiciliaria. ¿Eso por qué es así? Primero, porque el sistema político no quiere, si se consigue, el sistema político, la coalición republicana podría aprobar una ley que resolviera el tema, pero no hay interés. Y el Frente Amplio tampoco, porque ya lo manifiesta abiertamente que no va a votar nada con respecto a los militares. El proyecto que está aparentemente por aprobarse es un proyecto que ya existe, porque los jueces pueden, por razones de salud, mandar a un preso a la casa. Este proyecto dice lo mismo, que podrá, por razones de salud, podrá, no deberá, podrá. Entonces, yo creo que la explicación, que es mía, nunca me la dieron, pero es que como son 100, o capaz que 80, y tienen 80 o 70, es horrible lo que digo, pero es así, como que no interesa al sistema, entonces no se meten en eso y no me voy a meter en un lío por 100 personas, que además, como pasó con lo de la pasta base, como todos nos vamos a morir, ellos también en algún momento. Entonces es horrible lo que digo, pero el sistema es así. ¿Por qué están presos? Y eso también lo quiero decir en 2 minutos. Los jueces, hay una generación de jueces que son los que han resuelto la prisión, que se han afiliado a una teoría jurídica que nació en el 2006, que se llama la convencionalidad. Esa teoría jurídica que la creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte muy discutida, está la doctora Criado acá, que trabajamos juntos y siempre hablamos de la imparcialidad de esa corte, que creo que no lo es, y más ahora que salió en la prensa que tiene sponsor la Corte Interamericana y dicta sentencias a pedido de los sponsors. Por lo menos fue una denuncia que se hizo.
y dieron los números de expedientes. Esa teoría de la convencionalidad dice que las convenciones internacionales están por encima de la Constitución. Entonces, si las convenciones internacionales están por encima de la Constitución, están por encima del derecho nacional, del derecho interno. Y si el derecho interno resuelve determinado tema de determinada forma, pero hay una convención internacional que lo resuelve de otra forma, los jueces deben ir a la convención internacional y no al derecho interno, siempre y cuando se trate de derechos humanos y el derecho interno no sancione una presunta infracción a los derechos humanos. Entonces, eso que lo inventó un juez mexicano en el año 2004, que tuvo la primera sentencia en un caso en Chile contra el gobierno chileno en el 2006, es lo que se ha impuesto un poco en la teoría, en la jurisprudencia de Uruguay. Hay un profesor curiosamente ucraniano, un hombre muy anciano, pero que hizo toda su vida académica en España, que en una conferencia él se preguntaba, él se hizo esta pregunta: ¿es cierto que todo lo que no está prohibido está permitido? Lo dijo en una clase y tuvieron como un mes deliberando, ¿no? Pasaban. Entonces usa una palabra muy curiosa, dice triquiñuela, una palabra que todos conocemos, pero me llamó la atención escuchársela a él. Dice: los jueces hacen una triquiñuela, inventan el derecho. En lugar de aplicar el derecho escrito, inventan otro derecho. Y ese otro derecho es esa teoría de la convencionalidad, en el cual las convenciones están por encima del derecho interno. Eso es muy peligroso para el Uruguay y para todos los países, pero yo hablo del Uruguay porque los restos no lo podemos resolver. Porque con esa teoría todas las normas internacionales van a terminar aplicándose al derecho interno. Y nosotros tenemos que respetar nuestro derecho interno, porque el Uruguay es un ejemplo de un país súper adelantado. Cuando dicen que Uruguay era la Suiza de América, yo decía, no, Suiza era la Uruguay de Europa. Porque hasta el año 60 la mujer no votaba en Suiza. Y nosotros teníamos mucho más derecho que los europeos ya en el año 10. Sin pronunciarme sobre el aborto, hasta el año 34 el aborto era legal en el Uruguay, una cosa impensada. Después por un tema se cambió. Entonces, yo son las 9:05, empecé 25, así que estoy ahí. Termino con esto. La verdad que no sé si aporté algo porque son muchos temas, pero la conclusión es: la querella privada de la doctora Fossati es bienvenida. Darle la dirección de la Fiscalía General como un servicio centralizado lo debería pensar. El código hay que cambiarlo, nosotros tenemos un código redactado que se lo voy a hacer llegar, entero, nuevo. Hay que hacer una reforma importante, que sea mixto el sistema, que vuelva al Poder Judicial a tomar los temas importantes en manos de los jueces y los delitos menores que se puedan arreglar por fuera. Hay que fortalecer la Defensoría de oficio, que son los que trabajan realmente. Y bueno, y el sistema político tiene que decir abiertamente y sinceramente, como lo digo yo, pero no es que yo esté bien, yo lo digo, no sé si estoy bien, que el sistema de los militares presos no se resuelve porque no hay voluntad política para resolverlo. Esa es la realidad, porque si no se resolvería en un día, se aprueba una ley y ya está. Así que muchas gracias. Por favor. Bueno, gracias. Voy a llamar al presidente del Centro de Estudios Jurídicos Estratégicos, el doctor Raúl Fraga, por favor, para hacer entrega del presente al doctor Luz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Me tocó el Oscar. El Oscar del derecho. No pasa nada. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias. No. Sí está ahí la balanza. Tiene el nombre. Realmente exposiciones con contenido de calidad que espero el auditorio haya podido disfrutar, como personalmente lo disfruté. No todos los días tenemos los ciudadanos ocasión de escuchar a personas que en determinada área tienen un conocimiento acabado y esa capacidad de transmitir su experiencia para aportar a mejorar la realidad del día a día que a veces nos cuesta comprender. Así que muchísimas gracias a todos los presentes y por supuesto a quienes disertaron hoy en este distinguido panel.